El viento caliente levantaba polvo por las estrechas calles de San Ignacio, una pequeña ciudad del sur de Paraguay. Mariana Ordóñez estaba de pie junto a la ventana abierta de su casa, mirando las paredes descoloridas del salón. El sol iluminaba sin piedad cada grieta, cada mancha de la superficie antaño blanca. La pintura se descascarillaba en algunos lugares, dejando al descubierto la capa anterior, el azul pálido que su madre había elegido hacía 15 años. La pesada puerta de madera crujió al abrirse, y Esteban Aguirre, su marido, entró en la habitación. Olía a aceite de máquina y a calor, un olor que se le había impregnado en la piel tras años de trabajo en un taller de reparación de coches. Tiró las llaves descuidadamente sobre la antigua consola de caoba, otra herencia de los padres de Mariana. ¿Elegimos el de arena?, preguntó Mariana, pasando los dedos por la pared rugosa. Esteban se acercó, con su sombra apoyada en la pared junto a la mano de su mujer. Es demasiado aburrido. Estaba pensando en algo más moderno, gris metalizado, por ejemplo. Mariana arrugó la nariz. Un brillo metálico en su acogedora casa colonial le parecía fuera de lugar. Esta casa recordaba las tranquilas veladas familiares, el tintineo de las copas en las cenas de Navidad, las risas de sus padres. Cada detalle del interior guardaba la historia de 3 generaciones. Lo metálico sería más apropiado para tu taller, objetó en voz baja, volviéndose hacia su marido. Aquí hace falta algo cálido, quizá un ocre o un terracota claro. Esteban se sacudió el hombro con irritación. Otra vez esos colores anticuados. Una casa debe parecer digna. Sabes que vienen a verme clientes importantes. Mariana reprimió un suspiro. En los últimos meses, Esteban había hablado cada vez más de estatus, de la impresión que causaban en los demás. Era como si su casa se estuviera convirtiendo en un escaparate de su éxito. «Tomemos un café en la terraza», sugirió ella tratando de romper la tensión. «He comprado tus pasteles de miel favoritos en la pastelería de Doña Rosa». La terraza les recibió con una sombra fresca. Los viejos sillones de mimbre, comprados por el padre de Mariana, crujían acogedoramente bajo el peso de los sentados. Entre las sillas había una enorme mesa de teca, regalo de Esteban en su primer aniversario de boda. Su taller acababa de abrir, y la mesa había sido una compra cara para una familia joven. Mariana sirvió café en tazas. El líquido oscuro olía a canela y vainilla. Esteban miraba en silencio los tejados vecinos, con los dedos nerviosos golpeando el brazo de la silla. «Mañana hay una presentación importante», rompió el silencio Mariana. «Por fin vamos a lanzar una nueva línea de café importado. Llevo 3 meses preparando este proyecto». Se hizo eco Esteban, sin apartar los ojos de los tejados. «¿Te acuerdas? Te dije que podría reportar grandes beneficios a la empresa. Si todo va bien, me han prometido un ascenso». Esteban se volvió por fin hacia ella. «Claro que me acuerdo. Pero, ¿realmente importa? Mi taller aporta suficientes ingresos. No tienes que trabajar». Mariana sintió que sus hombros se tensaban. No era la primera vez que salía el tema. «Me gusta mi trabajo, y se me da bien. Solo digo que podrías pasar más tiempo en casa. Mira esas paredes, están en un estado terrible, y el jardín está descuidado». Mariana dejó la taza sobre la mesa. Su jardinero había muerto hacía 2 meses, y Esteban había dicho que contratar a uno nuevo era tirar el dinero. Ahora le reprochaba el descuido del jardín. «Contrataré a otro jardinero», dijo ella en voz baja. «¿Con tu sueldo?». Esteban resopló. «Será mejor que te ocupes tú misma del jardín. Te hará bien estar al aire libre». La tarde caía lentamente sobre el pueblo. De la calle llegaban las voces de los vecinos, las risas tintineantes de los niños que jugaban a la pelota. Mariana recordaba haber jugado aquí de niña y a su madre sentada en la misma silla, bordando manteles para la dote de su hija. Esteban terminó el café y se levantó. «Tengo que volver al taller. Un cliente quiere recoger el coche hoy». «Pero si son casi las 7», se preguntó Mariana.
Los negocios son los negocios. Se inclinó hacia ella y la besó secamente en la mejilla. Olía como el perfume de otra persona, un aroma ligero, casi evasivo. Mariana se quedó helada, pero Esteban ya estaba bajando las escaleras y sus pasos resonaban en el silencio de la noche. Estaba sola en la terraza, mirando el café que se enfriaba en su taza. En el fondo de la taza podía ver la sustancia viscosa oscura. Su abuela había dicho que podía leer el futuro en ella. Mariana nunca había creído en la adivinación, pero ahora quería ver en esos patrones aleatorios las respuestas a preguntas que temía hacerse incluso a sí misma. La casa estaba inusualmente silenciosa. Mariana entró en el estudio, donde la esperaban los documentos para la presentación de mañana. Revisó metódicamente cifras, gráficos y estimaciones, pero sus pensamientos volvieron al extraño aroma del perfume y a las reuniones tardías con los clientes. La noche descendió sobre la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Mariana seguía sentada en su mesa, estudiando papeles. En algún lugar a lo lejos los perros ladraban, el viento agitaba las hojas del jardín, y ella pensó en llamar mañana a la tienda de construcción y pedir pintura para las paredes. Tal vez pintura de arena, después de todo. U ocre. El teléfono vibró. Un mensaje de Esteban. Llego tarde, no me esperes levantada. Ella contestó mecánicamente. Vale. Y volvió a su papeleo. La presentación tenía que ser impecable. Era su oportunidad de demostrar su valía, no solo a la empresa, sino a sí misma. Últimamente se sentía cada vez más insegura, como si el suelo empezara a caérsele bajo los pies. Mariana se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Las estrellas titilaban en el cielo oscuro como pequeños faros. Mañana era el gran día. Mañana todo iría bien. Apartó con cuidado los pensamientos sobre el perfume de los desconocidos, las reuniones tardías y la irritación en la voz de su marido. Ahora tenía que centrarse en la presentación. El resto podía esperar. Era una mañana sofocante, a pesar de lo temprano que era. Mariana se puso delante del espejo y se ajustó el cuello de la blusa blanca. El traje color arena le quedaba perfecto. Lo había comprado especialmente para reuniones importantes. Corte clásico, tejido caro, elegancia discreta. Justo lo que necesitaba para una presentación. Esteban ya se había marchado. Oyó el portazo al amanecer. Ni siquiera se había despedido, aunque sabía lo importante que era ese día para ella. Mariana sacudió la cabeza, apartando los pensamientos inoportunos. Ahora tenía que centrarse en el trabajo. La sala de reuniones de la empresa se iba llenando poco a poco. Mariana colocó las carpetas con los documentos en las mesas, comprobó el proyector y repasó las diapositivas por enésima vez. Su ayudante, una joven Rocío, correteaba de un lado a otro sirviendo agua en vasos. «Todo irá bien, señora Ordóñez», susurró Rocío, al ver que Mariana se ajustaba nerviosamente la pulsera de la muñeca. La presentación comenzó a las 9 en punto. Mariana hablaba con seguridad, la voz no le temblaba, los números y los hechos se sumaban para dar una imagen clara de un proyecto exitoso. Vio que los ojos del equipo directivo se iluminaban con interés y que el director financiero asentía con la cabeza. «Excelente trabajo, Mariana», le estrechó la mano el director tras la presentación. «Prepara el papeleo para firmar los contratos. Y sí, ven a verme mañana, hablaremos de tu ascenso». La alegría la invadió al salir del despacho. Quería compartir su éxito con Esteban, pero su teléfono no contestaba. Mariana decidió ir andando hasta su taller, que estaba a solo 15 minutos a pie por el centro de la ciudad. El sol pegaba sin piedad. Caminó por la estrecha calle, escondiéndose entre las sombras de las casas antiguas. Cerca de una floristería, Mariana se detuvo. Por el escaparate se veía un precioso ramo de rosas escarlata. Esteban nunca le regalaba flores, lo consideraba una pérdida de dinero. De repente, una figura familiar llamó su atención.
Esteban salía de una floristería con un ramo de lirios blancos. Mariana se refugió instintivamente en las sombras de un edificio vecino. Su marido llevaba un traje nuevo, nunca lo había visto antes. Esteban miró el reloj y caminó a paso ligero hacia el restaurante El Paso, el establecimiento más caro de la ciudad. Una mujer le esperaba a la entrada del restaurante, alta, esbelta, con un elegante vestido rojo. Esteban le entregó las flores, ella sonrió y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. Entraron, con el brazo de él rodeando con confianza la cintura de ella. Mariana se quedó helada, incapaz de moverse de su asiento. Reconoció el aroma del perfume, el mismo que había olido la noche anterior. La gente pasaba, encogiéndose de hombros, pero ella no se daba cuenta. Un pensamiento le rondaba la cabeza. Por eso llegaba tarde al trabajo, por eso olía a perfume ajeno, por eso se había vuelto tan irritable. Llegó a casa tarde por la noche. Todo el día vagó por la ciudad, tratando de dar sentido a lo que había visto. Esteban estaba sentado en el salón, mirando unos papeles. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «¿Qué tal la presentación?», preguntó distraídamente. «Genial», su voz sonaba ronca. «¿Y cómo te ha ido el día?». «Lo de siempre, mucho trabajo en el taller». Mariana miró su cabeza inclinada, las manos firmes que revisaban los papeles, y sintió que una rabia fría crecía en su interior. «¿De verdad? Y he oído que El Paso sirve un almuerzo estupendo esta noche». Esteban levantó lentamente la cabeza. Su rostro permaneció impenetrable. «¿Qué quieres decir?». «Te he visto hoy, con ella. Los lirios blancos son una hermosa elección». «¿Me estás siguiendo?». Su voz se volvió dura. «No, me dirigía a tu taller para compartir la noticia de tu ascenso, pero al parecer tenías cosas mejores que hacer». Esteban se levantó, sus movimientos bruscos. «No inventes algo que no existe. Estaba reunido con un cliente importante. Su mujer está interesada en coches raros». «¿Con un traje nuevo? ¿Con un ramo de flores?». «Basta», levantó la voz. «Te estás poniendo histérica. Dirijo un negocio serio. No tengo que informar de cada reunión». Un negocio serio no requiere besarse a la entrada de un restaurante. Esteban se volvió bruscamente hacia ella. «¿Ves lo que quieres ver? Quizá deberías trabajar menos. Está claro que trabajas demasiado». Sus miradas se cruzaron. Mariana vio algo nuevo en sus ojos, una fría intensidad calculadora que no había notado antes. Él no puso excusas, no confesó, solo negó lo obvio, convirtiéndola en una mujer estúpida e imaginativa. «Sé lo que vi», dijo ella en voz baja. «¿Lo sabes?». Sonrió él. «¿Y qué vas a hacer? ¿Un escándalo? ¿Pedir el divorcio? Esta casa está registrada a mi nombre, ¿lo sabías?». Mariana retrocedió. «¿Qué? La casa es mía. La heredé de mis padres. Mira los papeles». Tiró la carpeta descuidadamente sobre la mesa. «Tú misma firmaste la escritura de donación el año pasado. ¿No te acuerdas?». «Yo nunca...». «Claro que te acuerdas. Cuando estábamos tramitando el préstamo para el taller. Usted firmó todos los papeles sin siquiera leerlos. Confiabas ciegamente en tu marido». Dijo las últimas palabras con evidente burla. Mariana salió en silencio de la habitación. Subió al primer piso y se encerró en su dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la oscuridad. Los pasos de Esteban sonaron al otro lado de la puerta, luego el sonido de la puerta principal abriéndose, el ruido de un coche alejándose. Se había ido otra vez, sin siquiera intentar explicarse. Pasó la mano por la colcha de seda color crema, regalo de boda de su madre. Todo en esta casa guardaba el recuerdo de su familia, de años de vida feliz. ¿Y ahora Esteban decía que la casa le pertenecía? No podía ser verdad. Ella nunca firmó la escritura de donación, o había firmado sin mirar. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna zumbaba. En algún lugar su marido se encuentra con una mujer vestida de rojo, le regala flores,
hace planes, y ella está sentada en su casa común, que quizá ya no le pertenezca, intentando averiguar cuándo su vida se convirtió en una pesadilla. La mañana estaba nublada. Nubes grises cubrían el cielo prometiendo la tan esperada lluvia. Mariana recogió mecánicamente la ropa de Esteban esparcida por el dormitorio. Había vuelto a IR corriendo al trabajo y había dejado un desastre. Algo crujió en el bolsillo de sus vaqueros. Sacó una hoja de papel arrugada y la desdobló con dedos temblorosos. La nota estaba escrita con letra elegante y femenina en tinta morada. Querida, ayer fue delicioso. Tus caricias me están volviendo loca. Estoy deseando volver a verte. Beso cada milímetro de tu cuerpo. Tu P. Mariana bajó lentamente hasta el borde de la cama. Ya no quedaban dudas. Tenía en sus manos la prueba directa de la infidelidad de su marido. Pi debía de ser la letra inicial del nombre de aquella mujer del vestido rojo. La puerta de la calle se cerró con un portazo. Esteban había vuelto y se había olvidado unos papeles. Mariana metió rápidamente la nota en el bolsillo de su bata. Sus pasos en la escalera, el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. ¿Has visto la carpeta azul? Se asomó al dormitorio como si no hubiera pasado nada. No. Su voz sonaba desacostumbradamente tranquila. Esteban recorrió la habitación con una rápida mirada. Se fijó en la carpeta sobre la cómoda. Ah, aquí está. Se acercó, cogió los documentos y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. No me esperes para cenar. Reunión importante con los proveedores. Mariana le vio bajar las escaleras. Sus pasos eran seguros, su andar ligero. No sentía ninguna culpa detrás de él. Todo era normal para él. Las mentiras, los engaños, las reuniones secretas. Sacó su teléfono y marcó el número de Blanca. Su amiga contestó tras el primer pitido. «Mariana, ¿qué pasa? ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo». Blanca apareció 20 minutos después, sin aliento, cargada con una bolsa de bollería recién salida de la panadería de la esquina. Enseguida se dio cuenta de la palidez de su amiga, de su mirada apagada. «Dime». Blanca entró decidida en la cocina, sacó las tazas, encendió la tetera. Mariana le tendió la nota en silencio. Blanca la leyó y su rostro se ensombreció. «¿Cuánto hace que encontraste esto?» «Esta mañana, pero lo sospechaba desde hace días. Lo vi con ella en el restaurante». Blanca puso una taza de té caliente delante de su amiga. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé». Mariana ahuecó las palmas de las manos alrededor de la taza, calentando sus dedos helados. «Dice que la casa está registrada a su nombre, que supuestamente firmé la escritura de donación el año pasado». «¿Qué?» Blanca se salpicó las manos indignada. «Es la casa de tus padres. ¿Cómo ha podido?» «No recuerdo haber firmado esos documentos, pero sí enseñó unos papeles». Blanca dejó la taza sobre la mesa con decisión. «Necesitas un abogado, un buen abogado. Conozco a uno, Álvaro Piñeiro. Ayudó a mi hermana cuando se divorció». «¿Divorcio?» Mariana se estremeció. Ni siquiera había pensado en ello. «¿Qué pensabas? ¿En qué recapacitará? ¿Que deje de ver eso, P?» Blanca sacó el teléfono del bolso. «Ahora mismo llamo a Piñeiro. Tiene que echarle un vistazo al papeleo». Mariana escuchó a su amiga concertar la cita. Todo parecía irreal. La nota, la conversación sobre el divorcio, la necesidad de acudir a un abogado. Hasta hacía una semana había considerado que su matrimonio era feliz. Y ahora, mañana a las 10. Blanca colgó el teléfono. «Iré contigo. Reúne todas las escrituras de la casa, el acuerdo prenupcial si lo hay, los extractos bancarios, todo lo que encuentres». «Gracias», sonrió Mariana a pesar del esfuerzo. «No sé qué haría sin ti». «Te las arreglarías», Blanca abrazó a su amiga. «Eres más fuerte de lo que crees. Ahora come. No he traído esos bollos para nada». Estuvieron sentadas en la cocina hasta la noche.
Blanca contaba historias sobre su tienda, intentando distraer a Mariana, pero ella volvía una y otra vez a la nota, a la mujer del vestido rojo, a las palabras de Esteban sobre la casa. Cuando Blanca se fue, Mariana subió al estudio. Tenía que encontrar las escrituras de la casa. Los originales debían de estar por aquí. Revisó metódicamente los cajones del escritorio, los armarios, los viejos archivos. Encontró el título de propiedad, el testamento de sus padres, pero la escritura de donación que Esteban había mencionado no estaba por ninguna parte. A las 10 de la noche oyó llegar el coche de Esteban. Rápidamente dobló los documentos en una carpeta y la guardó en el último cajón de la cómoda. Él no debía saber que ella buscaba algo. Esteban subió al dormitorio, que olía a alcohol y cigarrillos. Una reunión importante con los proveedores, por así decirlo. Caminó en silencio hasta el baño y abrió el grifo. Mariana estaba tumbada en la cama, escuchando el sonido de la ducha y pensando en que mañana tendría que contarle a un desconocido el desmoronamiento de su vida familiar. Esteban salió del baño sin siquiera mirar en su dirección. Se tumbó en su lado de la cama, dándole la espalda. Era como si un muro invisible de mentiras, traición e indiferencia hubiera crecido entre ellos. Mariana miró al techo. Al otro lado de la ventana, la lluvia había empezado a caer, y sus golpes acompasados sobre el alero parecían el tic-tac de un reloj que contaba los últimos minutos de su matrimonio. Mañana a las 10 se reuniría con el abogado. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, uno que nunca había soñado. Esteban se removió en sueños, murmuró algo ininteligible. Me pregunto si sueña con la mujer del vestido rojo, la que besó cada milímetro de su cuerpo. Mariana apretó los puños, sintiendo cómo se clavaba las uñas en las palmas de las manos. No había pegado ojo en toda la noche, repasando los últimos meses de su vida, recordando pequeños detalles que ahora cobraban un nuevo significado. Sus regresos tardíos, su irritabilidad, sus inesperados viajes de negocios, su ropa nueva, su colonia cara. Todo apuntaba a otra mujer, pero ella no quería darse cuenta. Al amanecer, dejó de llover. La ciudad se despertaba lentamente. Se oían los primeros coches, las voces de los transeúntes madrugadores, el tañido de la campana de la vieja iglesia. Mariana se levantó, intentando no despertar a su marido. Le esperaba un gran día y tenía que ser fuerte. Saldría adelante. No tenía otra opción. El despacho del abogado Álvaro Pineiro estaba situado en un viejo edificio de la plaza central. La pesada puerta de roble con una placa de latón, la austera recepción con sillones de cuero, la fresca penumbra de los pasillos, todo allí respiraba respetabilidad y fiabilidad. Blanca guió con confianza a Mariana por el largo pasillo. Sus tacones golpeaban con decisión el suelo de mármol y Mariana apenas podía mover los pies. En sus manos aferraba con fuerza una carpeta de documentos, todo lo que había conseguido encontrar la noche anterior. La secretaria, una mujer corpulenta de mediana edad y mirada atenta, les hizo pasar al despacho. Álvaro Piñeiro se levantó de detrás de un enorme escritorio de caoba para recibir a los visitantes. Alto, recto, con un mechón gris en el pelo oscuro y una mirada tenaz en sus ojos castaños, daba la impresión de ser un hombre que conocía su negocio. «Siéntese, señora Ordóñez», dijo con voz tranquila y segura. «Blanca me ha expuesto brevemente la situación, pero me gustaría oírlo todo de usted». Mariana se hundió en el sillón de cuero, colocando la carpeta en su regazo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo contarle a un desconocido el derrumbe de su vida familiar? Mi marido tiene una amante. Las palabras arañaron su garganta. Encontré una nota, y los vi juntos. Pineiro asintió. Comprendo, pero no es solo eso lo que te molesta, ¿verdad? Blanca mencionó algo sobre las escrituras de la casa. Sí. Mariana sacó un certificado de propiedad de una carpeta. Esta casa era de mis padres. Me la dejaron en su testamento.
pero mi marido afirma que firmé una escritura de donación a su favor el año pasado. El abogado examinó los documentos. ¿Ha visto la propia escritura de donación? No. Esteban me enseñó unos papeles, pero no pude mirarlos. Dijo que los había firmado cuando se estaba tramitando el préstamo para su taller. Pineiro apuntó algo en su cuaderno. ¿Recuerdas el momento mismo de la firma? Mariana se esforzó por recordar. Había mucho papeleo. Esteban dijo que todo eran trámites para el banco. Un esquema clásico. El abogado negó con la cabeza. Por desgracia, me encuentro a menudo con este tipo de cosas. Un cónyuge se aprovecha de la confianza de su mujer, desliza documentos entre los papeles del banco. ¿No leyó lo que firmó? Mariana bajó los ojos. Confié en mi marido. Entiendo, no había juicio en la voz de Pineiro. Tenemos que conseguir copias de todos los documentos en la notaría. Si la escritura de donación existe de verdad, tenemos que verla. ¿Recuerda en qué notaría hizo los trámites del préstamo? El notario Céspedes. Su despacho está en la calle Independencia. ¿Ramón Céspedes? Piñeiro tomó otra nota. Un buen especialista, un hombre de principios. Eso simplifica las cosas. Haré una consulta hoy mismo. Blanca, que había permanecido en silencio todo este tiempo, lanzó. ¿Y la señora? Mariana tiene una nota. Quédatela, miró el abogado a Mariana. Y a partir de ahora, registra todos los momentos sospechosos, reuniones, conversaciones, documentos. Lleva un cuaderno aparte, anota fechas y detalles. Podría ser útil. ¿Crees que llegará el divorcio? Mariana juntó las manos. A juzgar por la situación de los papeles, su marido se está preparando para algo serio. Intentar rehipotecar la casa es una señal preocupante. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Pineiro sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. Aquí tiene mi número personal. Llámeme cuando quiera si tiene algún problema. Y aquí hay algo más. Hizo una pausa. No le cuentes a tu marido lo de nuestro encuentro. Cuanto menos sepa de tus acciones, mejor. Y si pregunta por los papeles, los estuve buscando ayer. Dile que querías refrescar la memoria sobre algunos detalles para la declaración de la renta, o que estabas buscando facturas antiguas. Y lo más importante, no demuestres que sospechas nada. Cuando salieron del despacho, Blanca les propuso ir a la cafetería. Necesitas comer, no has comido nada desde ayer. Pero Mariana negó con la cabeza. No puedo, tengo que ir a trabajar, ya llego tarde. El trabajo puede esperar. No, habló Mariana con firmeza por primera vez aquella mañana. Tengo que mantener un ritmo de vida normal. Esteban no debe sospechar nada. Blanca suspiró. Está bien, pero te traeré la cena esta noche, y no discutas. En el trabajo, Mariana realizaba mecánicamente las actividades habituales, revisar informes, contestar cartas, participar en reuniones. Nadie se daba cuenta de que por dentro estaba entumecida. Solo Rocío, su ayudante, miraba preocupada a su jefa, pero no se atrevía a preguntar nada. Al llegar a casa por la tarde, lo primero que hizo Mariana fue mirar el buzón. Entre los folletos y las facturas de servicios públicos había un sobre grueso del banco. Lo abrió con manos temblorosas. Era el extracto de la cuenta de crédito del taller. Los números se desdibujaban ante sus ojos, pero una cantidad le llamó la atención. Hacía 3 días que habían retirado $20,000 de la cuenta, una gran suma de la que Esteban no le había hablado. Mariana sacó el teléfono, quería llamar a Pineiro, pero cambió de idea. Primero tenía que comprobar los demás extractos, recabar más información. Metió el sobre en el cajón del archivo y oyó el motor del coche de Esteban retumbando en el patio. Rápidamente encendió la cocina y sacó una olla. Le hizo creer que acababa de empezar a preparar la cena. Esteban entró en la cocina. Le dio el acostumbrado beso en la mejilla. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Sopa de alubias. Intentó ella que su voz sonara normal.
tu favorita. Lo siento, cariño, pero voy a cenar a la ciudad. Reunión importante con un cliente. Una reunión importante, por supuesto, con un vestido rojo y tacones altos. Mariana removió la sopa sin volverse hacia su marido. Está bien, no te quedes hasta muy tarde. Esteban subió y bajó 15 minutos después, recién afeitado, con una camisa nueva. Olía a colonia cara. No me esperes levantado, puede que sea tarde. La puerta principal se cerró de golpe, el motor volvió a rugir. Mariana apagó la cocina, de todos modos no tenía ganas de comer. Se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. Pineiro le había aconsejado que anotara cualquier cosa sospechosa. Anotó metódicamente fechas, cantidades, detalles de las reuniones. Su caligrafía era suave, sus letras pulcras. Nadie habría adivinado que se esforzaba con cada palabra. Sonó el timbre. Blanca, con la cena prometida. Pero Mariana siguió escribiendo hasta que anotó todos los detalles. Ahora tenía armas, hechos, fechas, documentos. Pineiro tenía razón. Había que estar preparado para cualquier eventualidad. Ya no era la mujer ingenua que firmaba documentos a ciegas creyendo a su marido. Luchará por su casa, por su dignidad, por su vida. Y ya ha dado el primer paso. Paola Valdés se arregla el pelo perfectamente peinado frente al espejo de su despacho en el banco. Su maquillaje impecable, su traje caro y su postura segura hablan de una persona acostumbrada a conseguir lo que quiere. Sobre la mesa había una pila de contratos de préstamo. Era la mejor tratando con grandes clientes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Esteban. Nos vemos a la hora de comer. Tengo noticias. Paola sonrió, recordando su último encuentro. Esteban se había vuelto cada vez más impaciente y se precipitaba. Pero ella lo sabía. En su negocio, las prisas eran inaceptables. Señora Valdés, una joven secretaria asomó por la puerta. Los documentos para firmar están listos. Bien, María, puedes irte. Paola abrió el cajón inferior de su escritorio. Sacó una carpeta con las escrituras de la casa de Esteban. Más específicamente, la casa de su esposa, una mujer estúpida y crédula que no se daba cuenta del tesoro que había heredado. Una vieja mansión de estilo colonial en el barrio más prestigioso de la ciudad, cuyo precio no hacía más que subir cada año. El plan era sencillo y elegante. Esteban ya había preparado una falsa escritura de donación, por la que supuestamente su mujer le cedía la casa hacía un año. Ahora solo tenía que encontrar un notario adecuado que pasara por alto algunos detalles. Pero Esteban insistió en Céspedes, el notario con más principios de la ciudad. Eso podría causar problemas. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era Raúl Mendoza, su supervisor inmediato. Paola, tenemos un problema de crédito con el taller de Aguirre. Hay un movimiento extraño en la cuenta. Paola se tensó. ¿Qué tipo de problema? Una gran retirada de efectivo sin documentación acreditativa. $20,000. Lo investigaré, esbozó su característica sonrisa. Seguro que es solo un malentendido. Raúl asintió y salió. Paola cogió inmediatamente su teléfono. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has retirado tal cantidad de dinero? Esteban no contestó de inmediato. Necesitamos el efectivo. Ya sabes para qué sirve. Idiota. Ahora el banco empezará a comprobar. Podrían congelar la cuenta. Cálmate. He pensado en todo. Nos vemos a la hora de comer. Te lo explicaré. Paola tiró irritada el teléfono sobre la mesa. Esteban era cada vez más descuidado. Su impaciencia podía arruinar todos sus planes. Se acercó a la ventana y miró hacia la plaza. La gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban en los despachos sobre sus cabezas. A la 1 entró en el restaurante El Paso. Esteban ya la esperaba en su mesa habitual, al fondo del local. Tenía delante un vaso de vino tinto. ¿Estás loco?, siseó Paola sentándose frente a él. ¿A plena luz del día, en medio de la ciudad? Tranquilo,
sonrió él. Aquí todo el mundo es un infiltrado. Además, mi mujer nunca entra en sitios así. Es demasiado caro para su gusto. Te estás descuidando. Esas flores de la semana pasada. ¿No te gustaron los lirios? No son las flores. Paola bajó la voz. Deberíamos tener más cuidado, y estás actuando como un chico enamorado. Esteban le cubrió la mano con la suya. Estoy enamorado. De ti. Basta. Ella apartó la mano de un tirón. Mejor explícame para qué necesitabas esos 20,000. Para un notario. Céspedes es de la vieja escuela. Tiene que estar interesado. Paola negó con la cabeza. No aceptará un soborno. Todo el mundo conoce su reputación. Todo el mundo tiene un precio. Esteban dio un sorbo a su vino. Además, tengo un plan mejor, pero requiere dinero en efectivo. ¿Qué plan? Te lo diré más tarde. Primero pidamos la comida. Me muero de hambre. Paola lo observó estudiar el menú y pensó en lo peligroso que se estaba volviendo este hombre. Demasiado confiado, demasiado descuidado, pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Después de comer se separaron. Esteban se apresuró a ir al taller y Paola volvió al banco. Una nota de Raúl la esperaba en el escritorio. Una reunión urgente sobre préstamos incobrables a las 4. Sacó un espejo y se pintó los labios. Tenía que estar impecable. En la reunión probablemente se hablaría de las extrañas transacciones de la cuenta del taller. Por algo era la mejor persona de atención al cliente del sector. Aquella tarde, sentada en su piso vacío, Paola miró las escrituras de la casa. Era un viejo edificio de estilo colonial construido a principios del siglo pasado. 3 dormitorios, un amplio salón, una terraza con vistas a la ciudad. Y lo más importante, la ubicación. Casas así costaban una fortuna. Se imaginaba sentada en esa misma terraza tomando café por la mañana, recibiendo invitados en el salón. Amante legal, esposa de un exitoso hombre de negocios, todo lo que había soñado desde su infancia, cuando vivía en un pequeño piso en las afueras con su madre, la señora de la limpieza. Sonó el teléfono. Esteban otra vez. Lo he arreglado todo. Su voz sonaba emocionada. La reunión con el notario es en una semana. Los papeles estarán listos mañana. ¿Estás seguro de que resistirán el escrutinio? Absolutamente. Mi hombre es el mejor experto en estos asuntos. ¿Y su mujer? No sospecha nada. Esteban se rió. Está demasiado ocupada con su trabajo. Ni siquiera se dio cuenta de que reexpedí parte de la documentación el año pasado. Paola frunció el ceño. ¿Qué documentos? Por teléfono no. Queda conmigo mañana, te lo contaré todo. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces. En algún lugar, en una vieja casa, había una mujer que no sabía que su vida iba a cambiar para siempre. Paola sintió una punzada de algo parecido a la compasión, pero desechó inmediatamente el pensamiento. No había lugar para sentimentalismos en el mundo de los negocios. Sobre la mesa había documentos del banco, informes sobre el movimiento de fondos en la cuenta del taller. Esteban era cada vez más descuidado con sus finanzas. 20,000 en efectivo es un gran riesgo. Si empieza una auditoría, pero ella podía manejarlo. Siempre lo hizo. Por algo pasó de simple cajera a jefa de grandes cuentas. Sabe cómo cubrir sus huellas, cómo redactar informes impecables, cómo convencer a la gente de que lo negro es blanco. Paola se sirvió un vaso de vino y se sentó frente al ordenador. Tengo que preparar el papeleo para la reunión de mañana. Todo tenía que salir perfecto. Ella y Esteban irían al notario dentro de una semana, y entonces empezaría la parte final de su plan. Sonrió, imaginando la cara que pondría la mujer de Esteban cuando supiera que ya no era la señora de la casa. Pero algo le decía que podría no salir tan bien como habían planeado. Demasiadas variables, demasiados riesgos, y el mayor riesgo era el propio Esteban, con su impaciencia y su confianza en sí mismo.
Mariana subió lentamente las chirriantes escaleras que conducían al desván. Una enorme llave de hierro le heló la palma de la mano. Aquí, entre las vigas polvorientas y los muebles viejos, estaban guardados los papeles de su familia, toda una vida empaquetada en cajas de cartón y carpetas de cuero. La luz del sol entraba por la pequeña ventana, pintando un rectángulo dorado en el suelo. Telarañas plateadas en los rincones, el aire olía a madera y a tiempo. Mariana se acercó a una vieja cómoda que había estado aquí desde los tiempos de su abuelo. El primer cajón se abrió con dificultad, las bisagras oxidadas por el tiempo. Dentro había sobres amarillentos atados con una cinta descolorida. El certificado de matrimonio de sus padres, fechado en 1978. Títulos de propiedad, escrituras de la casa, viejos recibos de impuestos. Su padre guardaba todos los papeles. En el siguiente cajón encontró lo que buscaba, una carpeta con las escrituras de la casa. El primer propietario, su bisabuelo, la había comprado en 1923. Entonces era casi un suburbio, un lugar tranquilo entre huertos de naranjos. Ahora era el centro de la ciudad, y una a una las viejas mansiones fueron dando paso a edificios modernos. Mariana se sentó en el suelo polvoriento y extendió los papeles que tenía delante. La historia de la casa se desplegaba en fechas y cifras. Aquí estaba el recibo del primer pago. Su bisabuelo llevaba 10 años ahorrando para esta casa. Los planos de la remodelación en 1935, una terraza con vistas a la ciudad, pólizas de seguros, presupuestos de reparaciones, facturas de materiales. Recordó las historias de su padre sobre cómo su abuelo había defendido la casa durante los disturbios políticos de los años 50, cómo escondía a los vecinos en el sótano cuando había enfrentamientos en las calles, cómo se negó a vender la casa a un rico promotor inmobiliario en los años 60, a pesar de que le ofrecía enormes sumas de dinero. No es solo una casa, solía decir mi padre, es nuestra memoria, nuestra fortaleza. Tú y tu madre nacisteis aquí, 3 generaciones de nuestra familia han crecido aquí. Una tabla del suelo crujió detrás de ella. Mariana se giró bruscamente. En la puerta estaba la vecina, doña Carmen. La anciana vivía en la casa vecina desde hacía más de 50 años y a menudo entraba sin llamar, una vieja costumbre heredada de su amistad con la madre de Mariana. Te he traído una tarta. Doña Carmen levantó una cesta cubierta con una toalla a cuadros. Veo que tu Esteban no ha venido mucho a casa últimamente. Mariana intentó sonreír. Tiene mucho trabajo en el taller. El trabajo es el trabajo. La anciana apretó los labios. Solo pasan cosas raras. Ayer vi su coche fuera del banco, en la plaza, y no estaba solo. El corazón de Mariana se hundió. ¿En qué banco? El nuevo, donde trabaja esa advenediza, ¿cómo se llama? Paola Valdés. Últimamente se viste muy elegante. Dicen que tiene un amante rico. Mariana volvió a guardar mecánicamente los documentos en la carpeta. Así que Paola Valdés. Ahora la amante de su marido tenía nombre y apellidos. ¿Y cada cuánto ves su auto afuera del banco? Casi todas las semanas, doña Carmen se sentó en un viejo baúl. Solo que no en horario comercial, sino más bien por las tardes. Y el coche de esa mujer también está ahí. Un deportivo rojo. Es un pecado gastarse tanto dinero en un coche. Mariana escuchó sin entusiasmo. Recordó la nota, firmada con la letra P, Paola. Ahora todo encajaba. Los restaurantes caros, las reuniones nocturnas y el repentino interés de Esteban por la banca. ¿Recuerdas cómo se conocieron tus padres? Doña Carmen sonrió al recordarlo. Tu padre pasaba por delante de esta casa todas las mañanas, con prisa por llegar a la universidad, y tu madre regaba las flores de la terraza. Tardó 3 meses en armarse de valor para hablar con ella. Me acuerdo. Mariana se tragó el nudo en la garganta. Mamá me contaba que madrugaba a propósito para verlo. Eran una buena pareja, honesto, abierto,
No como los jóvenes de ahora, todos secretos e insinuaciones. Doña Carmen puso la cesta con la tarta sobre la cómoda. Come tú, niña. Últimamente estás muy delgada, y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Las paredes viejas recuerdan mucho, ven mucho. Cuando la vecina se marchó, Mariana permaneció sentada en el desván durante largo rato. En sus manos sostenía una vieja fotografía de sus padres en la terraza, jóvenes y felices. Detrás de ellos veía la casa, el mismo dibujo en la barandilla, las mismas columnas, la misma puerta maciza. Nada había cambiado, solo las personas. Bajó al salón con la carpeta en la mano. Los papeles de Esteban estaban sobre la mesa. Siempre los tiraba por toda la casa. Una hoja le llamó la atención, una carta oficial del banco, fechada la semana pasada. La firma le llamó la atención. Paola Valdés, jefa del Departamento de Grandes Cuentas. Así que la amante de su marido no solo trabaja en el banco, sino que ocupa un cargo importante. Y todas estas reuniones, todas estas devoluciones tardías, no solo están teniendo una aventura, están tramando algo, algo relacionado con la casa, con documentos, con grandes sumas de dinero. Mariana sacó su teléfono, encontró el número de Pineiro. Necesita contarle los nuevos detalles. Sobre el banco, sobre Paola Valdés, sobre las extrañas transacciones financieras. Pero antes haría copias de todos los documentos antiguos de la casa, cada recibo, cada contrato. Por la noche Esteban regresó. Estaba desacostumbradamente animado, silbando alguna melodía mientras extendía papeles sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Mariana, señalando los papeles. Asuntos de trabajo, querida. Eso no te interesa. ¿Y el banco? ¿También son asuntos de trabajo? Esteban se paralizó un momento, pero enseguida continuó como si nada. Por supuesto, el taller necesita un nuevo préstamo. El negocio se está expandiendo. ¿Y Paola Valdés te está ayudando con eso? Se volvió hacia ella, con algo parecido a la alarma brillando en sus ojos. ¿Cómo conoces ese nombre? No importa. Lo que importa es que no solo la ves por asuntos de trabajo. ¿Siguiéndome? Su voz se volvió dura. ¿Revisando mis cosas? Esta es mi casa, Esteban, y tengo derecho a saber lo que pasa en ella. ¿Tu casa? Sonrió. ¿Estás seguro? Se miraron fijamente a través de un escritorio repleto de papeles. Extraños, lejanos, unidos solo por un sello en el pasaporte y una dirección común. En algún lugar del desván había viejas fotografías de sus padres, pruebas de otra vida, otro amor, otra lealtad. Lo averiguaré, dijo Mariana en voz baja. Tarde o temprano averiguaré lo que te traes entre manos. Esteban recogió en silencio sus papeles y salió de la habitación. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe y el motor del coche retumbó. Se marchó de nuevo, sin intentar justificarse ni dar explicaciones. Mariana subió al dormitorio. En el armario, detrás de un montón de toallas, estaba la nota de Paola. La primera prueba, la primera grieta en el muro de su vida en común. Ahora tenía un nombre, un cargo, un lugar de trabajo. Lo que quedaba por saber era qué planeaban hacer con la casa que 3 generaciones de su familia habían apreciado como la niña de sus ojos. La luz de la mañana apenas se filtraba por las persianas del despacho del notario Céspedes. Un anciano de barba canosa pulcramente recortada estaba sentado tras un enorme escritorio. Sus ojos atentos estudian los documentos que tiene ante sí. Algo no va bien aquí, murmura ajustándose sus finas gafas de montura dorada. La firma parece correcta, pero... Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Un joven con un traje caro se plantó en el umbral. «Señor Céspedes», sonrió el visitante. «Soy de parte de Esteban Aguirre. Me ha pedido que le haga un pequeño regalo como muestra de respeto». El notario levantó la vista. «¿Un regalo?» «Sí, un pequeño agradecimiento por su atención a sus asuntos».
El joven depositó un sobre la mesa. Céspedes ni siquiera miró el sobre. Dígale al señor Aguirre que no acepto regalos de clientes. Ninguno. Pero esta conversación ha terminado. Adiós. Cuando el visitante se marchó, Céspedes volvió a los papeles. Algo en esta historia de la casa le molestaba. Había trabajado como notario durante 35 años y había aprendido a percibir la falsedad. Al mismo tiempo, Mariana estaba sentada en su coche frente al banco de la plaza central. Había llegado una hora antes de lo habitual y había aparcado para poder ver la entrada principal. El deportivo rojo de Paola ya estaba en el aparcamiento del personal. Esteban llegó a las 9 menos cuarto. Entró rápidamente en el edificio sin mirar siquiera a su alrededor. Pudo ver a través de las puertas de cristal mientras subía las escaleras hasta el primer piso, donde, según doña Carmen, se encontraba el despacho de Paola. Mariana sacó un cuaderno y anotó la hora. Era la tercera reunión de este tipo en una semana, siempre a primera hora de la mañana, siempre sin convocatorias previas. Ni siquiera intentaban disimular. El teléfono vibró. Un mensaje de Pineiro. Hay novedades. Ven a la oficina. Arrancó el coche, echando una última mirada al banco. Esteban seguía dentro. El abogado se reunió con ella a la entrada de la oficina. Tengo noticias de la notaría. No hubo escritura de donación de la casa el año pasado. Pero Esteban dijo, exactamente, lo hizo, pero no hay escritura. Pero hay otros papeles interesantes. Tome asiento. Piñeiro sacó una carpeta de la caja fuerte. Efectivamente, su marido firmó los documentos con Céspedes, pero no una escritura de donación, sino un poder para disponer de la propiedad. Y la firma en él es, digamos que es cuestionable. ¿Crees que falsificó mi firma? Posiblemente. Céspedes también sospechaba algo. Se negó a certificar los nuevos documentos que tu marido trajo la semana pasada. Mariana se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Qué documentos? Un contrato de compraventa de una casa, a nombre de una tal Paola Valdés. Se hizo un gran silencio en el despacho. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, los coches pasaban, los niños gritaban, pero aquí, en el fresco crepúsculo, era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Querían vender mi casa? La voz de Mariana sonaba apagada. ¿Solo venderla? No solo venderla. Pineiro abrió otra carpeta. Mira, los extractos bancarios muestran un patrón extraño. Su marido pide un préstamo contra el taller, retirando grandes sumas en efectivo. Al mismo tiempo, esta mujer Valdés abre una nueva cuenta para sí misma, en la que se van ingresando sumas importantes. Están preparando un negocio ficticio, asintió Mariana lentamente. Ella supuestamente está pagando la casa, pero en realidad es dinero de Esteban. Exacto. Un esquema clásico de blanqueo de dinero y ejecución hipotecaria ilegal, pero calcularon mal con el notario. Céspedes tiene demasiados principios para este tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Esperar. El abogado se reclinó en su silla. Intentarán encontrar otro notario, uno menos remilgado, y entonces los atraparemos. La mañana del domingo fue inusualmente tranquila. Mariana estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente su café enfriado hacía tiempo. Esteban seguía dormido en el piso de arriba. Había llegado a casa a medianoche, oliendo otra vez al perfume caro de Paola. Sobre la mesa estaba el último número del periódico local. En la página 3, una pequeña noticia le llamó la atención. Investigan de nuevo al conocido notario Ricardo Montes. Mariana pasó los ojos por el texto. Una investigación sobre falsificación de documentos, fraude inmobiliario, grandes sumas de dinero en efectivo. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Esteban se dirigía al baño. Unos minutos después, el agua retumbó. Mariana ya conocía su ritual dominical. Larga ducha, afeitado, peinado. Antes le resultaba simpática esa pedantería.
Ahora cada detalle de su comportamiento le causaba una irritación ensordecedora. El timbre de su teléfono cortó el silencio matutino. Mariana se quedó helada. Se había dejado el auricular en la mesa de la cocina. En la pantalla parpadeó P. Huawei. Paola Valdés estaba codificada con iniciales incluso en la guía telefónica. El agua de la bañera seguía corriendo ruidosamente. Mariana se acercó a la puerta, escuchando. Esteban tarareaba algo. Era evidente que no había oído el timbre. El teléfono se silenció, pero un minuto después volvió a sonar. Insistente, exigente. Mariana se quedó inmóvil, temerosa de perderse el momento en que su marido terminara el tratamiento del agua. Al tercer timbrazo Esteban cerró por fin el grifo. «Cariño, ¿no suena mi teléfono?» «Sí, alguien muy insistente», contestó Mariana, tratando de que su voz sonara casual. «Mira, ¿quién es?» «P.V.» Una pausa. Luego pasos apresurados, el ruido de viales cayendo. «Voy a contestar yo mismo». Esteban salió corriendo del baño, envolviéndose en una toalla mientras avanzaba. Mariana había logrado retirarse al otro extremo de la cocina, fingiendo estar ocupada preparando el desayuno. Esteban tomó el teléfono. «Un momento, te llamo». Subió rápidamente. Mariana lo oyó pasearse por el dormitorio y luego el ruido de la puerta del balcón al abrirse. Subió las escaleras en silencio. Desde detrás de la puerta suelta llegó su voz. «¿Qué pasa?» «No, aún no lo he leído». «¿Qué?» «Montes está bajo investigación». «¡Mierda!» «No, tengo los documentos». «Por supuesto, los originales, no soy idiota». «¿Mañana? ¿Tan pronto?» «Muy bien, voy a hacer un trato con Céspedes». «Sí, sé que dijo que no, pero tengo un plan». «¿A las 10 de la mañana?» «Ok. Anota la dirección». Mariana se quedó inmóvil, temerosa de perderse una palabra. Esteban dictó la dirección de la notaría de Céspedes, fijando una hora para encontrarse. «No te preocupes, cariño». Su voz se volvió suave, congraciadora. «Mañana a esta hora, la casa será tuya». «Sí, he pensado en todo». «No, ella no sospecha nada. Céspedes no puede resistirse a semejante suma». El crujido de una tabla del suelo hizo que Mariana retrocediera ante la puerta. Bajó rápidamente a la cocina y encendió el molinillo de café, dando la apariencia del habitual ajetreo matutino. Esteban bajó 10 minutos después, ya vestido, peinado y perfumado con colonia. «Lo siento, cariño, pero tengo que ir al taller. Un cliente urgente». «¿Un domingo?» «Los negocios no saben de fines de semana». Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. «¿También estás ocupado mañana?» Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensar. Esteban se puso rígido un momento. «Sí, una reunión con proveedores». «¿Por qué?» «Por nada. Solo quería hablar de las reformas de la casa». «Lo discutiremos esta noche». Salió rápidamente dando un portazo. Mariana esperó a que se oyera el ruido del coche y cogió el teléfono. Pineiro contestó tras el primer pitido. «Al habla». «Mañana a las 10, en casa de Céspedes, van a intentar sobornarle». «¿Estás seguro?» «Totalmente. He oído la conversación. Quieren hacer las escrituras de la casa. ¿Tienen algún plan?» «Céspedes no aceptará un soborno», apareció una nota acerada en la voz del abogado. «Pero que lo intenten. Estaremos allí esperándoles». «¿Debo ir yo también?» «Por supuesto, pero antes tendrás que pasarte por mi casa. Hay que preparar algunas cosas». Mariana colgó el teléfono y se hundió exhausta en una silla. Los fragmentos de la conversación que había escuchado se repetían en su cabeza. «Ella no sospecha nada. La casa será tuya. Lo tengo todo planeado». La tarde del domingo se alargó interminablemente. Esteban no volvió hasta la noche, excitado, nervioso. Apenas tocó su cena, revisando su teléfono todo el tiempo. «¿Pasa algo?», preguntó Mariana recogiendo los platos. «No, no pasa nada, solo mucho trabajo». «¿Has estado algo tenso últimamente?» Esteban la miró. «¿En serio?»
Debe ser el cansancio, ya sabes, ampliar un negocio requiere mucha energía. Tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones, ir a algún sitio juntos. Ahora no, se levantó de la mesa. Demasiadas cosas que hacer. Voy a acostarme, mañana es un gran día. Un gran día. Le vio subir las escaleras y pensó en que mañana se decidiría todo. O ella y Pineiro desenmascaraban el plan de Esteban y Paola, o... No, no quería pensar en la alternativa. No podían esperar realmente que Céspedes, un notario respetado y de reputación intachable, llevara a cabo la falsificación, o tenían algún otro plan. Mariana subió al dormitorio. Esteban ya dormía, o fingía dormir. Ella se recostó en su lado de la cama, mirando el techo. Mañana a las 10 de la mañana. Solo faltaban unas horas. Al otro lado de la ventana crecía el crepúsculo. A lo lejos, los perros ladraban, el viento agitaba las hojas del jardín. Los sonidos habituales de su hogar, tan familiares, tan queridos. ¿Sería esta la última noche que dormiría aquí como legítima dueña? Giró la cabeza, el perfil de Esteban claramente visible en la penumbra. ¿En qué extraño se había convertido? ¿Dónde estaba el marido atento y cariñoso con el que habían hecho planes y soñado con el futuro? ¿O siempre había sido así, calculador, de sangre fría, capaz de traicionar, y ella simplemente no quería verlo? El teléfono de la mesilla parpadeó en silencio. Un mensaje de Pineiro. Todo está listo. Mañana a las 9:30 en mi despacho. Mariana borró el mensaje. Mañana. Mañana averiguaría qué plan se le había ocurrido a Esteban. Mañana se vería cara a cara con Paola Valdés. Mañana todo el secreto saldría a la luz. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. La conversación escuchada se repetía una y otra vez en su mente. He previsto todo. ¿Qué había previsto exactamente? ¿Qué tipo de plan había madurado en su cabeza? Y lo más importante, ¿por qué Céspedes cuando ya los había rechazado antes? La noche se alargó interminablemente. Cada hora, Mariana miraba los números brillantes del despertador. Cada susurro la hacía estremecerse. Finalmente, el cielo empezó a clarear. El nuevo día llegó inevitablemente como una sentencia. La mañana estaba nublada y hacía frío. Mariana salió de casa antes de lo habitual. Esteban aún dormía o fingía dormir. Cerró la puerta en silencio, procurando no hacer demasiado ruido. El aire frío la hizo abrigarse más con la chaqueta. El despacho de Pineiro ya estaba lleno de trabajo, a pesar de lo temprano que era. La recepcionista la hizo pasar directamente al despacho, donde el abogado estaba extendiendo unos papeles sobre una mesa. «Siéntese», le indicó Pineiro. «No tenemos mucho tiempo. Tengo copias de todos los documentos del archivo de Céspedes. Echa un vistazo». Mariana se inclinó sobre los papeles. El título de propiedad de la casa, el testamento de sus padres, las antiguas declaraciones de la renta y, entre ellos, un poder notarial con su firma. O mejor dicho, con su firma falsificada. «El perito ya lo ha confirmado. La firma es falsa», dijo Pineiro golpeando el documento con el dedo. «Es la primera prueba de su fraude». «¿Pero por qué acudirían a Céspedes? Quiero decir, ya los rechazó». «Supongo que no tienen elección. Otros notarios no aceptarían un trato dudoso. Y Céspedes es un hombre respetado. Si certifica los documentos, nadie hará preguntas». Mariana miró el reloj, las 10:30. «¿Nos vamos?» «Sí. He quedado con Céspedes. Él nos avisará cuando aparezcan». La oficina de Céspedes estaba en un viejo edificio con columnas. Pineiro aparcó el coche en una esquina desde la que se veía bien la entrada principal. Esperaron. A las 10:45 se detuvo un deportivo rojo. Paola Valdés tenía un aspecto impecable. Estricto traje de negocios, peinado perfecto, andar seguro. Llevaba una carpeta de cuero con documentos. «Es ella», susurró Mariana, «la amante de mi marido». 5 minutos después apareció Esteban.
Estaba desacostumbradamente pálido, mirando a su alrededor de vez en cuando. En sus manos había un sobre abultado. «Un soborno», comentó Pineiro. «Vamos a esperar a que entren». Mariana vio cómo Esteban y Paola desaparecían tras la pesada puerta de roble. El corazón le latía con fuerza en la garganta y le temblaban las manos. Pineiro le puso la palma de la mano en el hombro. «Aguanta, lo más difícil está por llegar». Entraron en el edificio 10 minutos después. La recepción de Céspedes estaba vacía. La secretaria había salido. Detrás de la puerta del despacho se oían voces apagadas. «Señor Céspedes», decía Esteban, «comprendemos su sensibilidad, pero le aseguro que todos los documentos están en perfecto orden». Efectivamente, la melodiosa voz de Paola resumaba miel. «Estamos dispuestos a pagar por su tiempo y su atención». Pineiro llamó a la puerta. Sin esperar respuesta, la abrió de un tirón. Mariana entró a continuación. Esteban se quedó inmóvil con un sobre extendido. Paola apretó la carpeta contra su pecho. Céspedes se sentó frente al escritorio. Su rostro no expresaba ninguna emoción. «¿Qué haces aquí?», siseó Esteban mirando a su mujer. Mariana miraba en silencio el sobre que tenía en la mano. Paola metió rápidamente unos papeles en una carpeta. «Señor Céspedes», se adelantó Pineiro, «antes de que acepte ningún documento, permítame presentarle los resultados del examen de firmas del poder que el señor Aguirre le otorgó el mes pasado». El notario cogió la carpeta extendida. «¿La firma es falsa?». «Sí, igual que todos los demás documentos que le iban a entregar hoy». Esteban se dirigió hacia la puerta, pero Pineiro le cerró el paso. «Tómese su tiempo, señor Aguirre. La policía está en camino». «¿La policía?». Paola se puso pálida. No tienen pruebas». «¿En serio?». Mariana por fin encontró la voz. «¿Y tus registros telefónicos, los extractos bancarios, declaraciones de testigos?». Céspedes se levantó de la mesa. «Señor Aguirre, si es tan amable de mostrarme el contenido del sobre». «No tiene derecho», replicó Esteban. «Es privado». $20,000. Mariana miró a su marido a los ojos. «Sé la cantidad exacta y sé de dónde salió ese dinero». Paola corrió hacia la puerta, pero Pineiro logró agarrarla del codo. «Papeles, señorita Valdés, si es tan amable». «¿Qué papeles?». Trató de apartarle el brazo. «Una escritura de donación falsificada, un contrato de venta con firmas falsas, todos esos papeles que tan apresuradamente escondiste». Se oyeron pasos en la recepción, pesados, seguros. La policía. «Señor Céspedes». Pineiro se volvió hacia el notario. «¿Confirma el intento de soborno?». «Sí», asintió el notario. «Y puedo atestiguar que los documentos que trajeron plantean serias dudas sobre su autenticidad». Esteban se precipitó hacia la ventana, pero Mariana consiguió agarrarle de la manga. «No intentes escapar, ya basta. Lo sé todo, lo del poder falso, lo del plano de la casa, lo del dinero del taller». «No puedes demostrar nada», siseó él. «Ya lo he demostrado. Pineiro tiene todos los documentos, y las cintas de tus conversaciones con Paola, y las declaraciones de los empleados del banco». Dos policías entraron en el despacho. Uno de ellos sacó unas esposas. «Esteban Aguirre, Paola Valdés». El tono oficial sonó como una sentencia. «Quedan detenidos como sospechosos de fraude y falsificación». Mariana vio cómo las esposas se encajaban en las muñecas de su marido. Su rostro se contorsionó de rabia. «Te vas a arrepentir de esto». «No», negó con la cabeza. «Eres tú quien se arrepentirá, del día en que decidiste quitarme la casa de mis padres». Paola permaneció en silencio mientras le leían sus derechos. Solo cuando la sacaban del despacho lanzó una mirada de odio a Mariana. «Señora Ordóñez». Céspedes le tendió una carpeta con documentos. «Su casa está segura. Me encargaré personalmente de que se anulen todos los papeles falsos». Pineiro le puso una mano en el hombro. «Has resistido bien.
Ahora empieza lo difícil, el proceso judicial. Pero lo superaremos. Mariana asintió. Fuera de la ventana llovía ligeramente. El coche de policía se llevaba a Esteban y a Paola. En su bolsillo estaban las llaves de la casa. Su casa, la casa que había defendido, la casa que había protegido de la traición y el engaño. «Vamos al despacho», abrió la puerta Pineiro. «Tenemos que preparar una declaración para la fiscalía». Al salir del despacho de Céspedes, Mariana echó una última mirada al deportivo rojo de Paola. Estaba solitario bajo la lluvia, tan abandonado como todos sus planes y esperanzas de ganancia fácil. La comisaría olía a café y papel. Mariana estaba sentada en una silla dura, mirando cómo el investigador ordenaba los documentos en carpetas. En una mesa cercana, un agente estaba tomando declaración a Céspedes, el notario. ¿Así que intentaron sobornarle por valor de $20,000? El investigador golpeó la mesa con el bolígrafo. Absolutamente correcto. Céspedes se enderezó los puños impecablemente planchados. El sobre está en la caja fuerte de mi despacho. No lo he tocado. La puerta del despacho se abrió. Pineiro entró con un nuevo montón de papeles. El banco ha facilitado todos los estados de cuentas del taller. Hay un panorama interesante. Grandes retiradas de efectivo, contratos ficticios, doble contabilidad. El investigador cogió los documentos. ¿Y las declaraciones de la renta? Ya están aquí, le tendió Pineiro otra carpeta. El señor Aguirre dejó de pagar impuestos por casi $100,000 en el último año. Se oyeron voces en el pasillo. Mariana reconoció las notas histéricas de Paola. «Ha habido algún error. Exijo un abogado». «Señorita Valdés», llegó la voz tranquila de un policía. «Su abogado está en camino. Mientras tanto, por favor, vaya a su celda». Mariana apretó los puños. Incluso ahora, pillada infraganti, Paola seguía representando el papel de inocente ofendida. «Señora Ordóñez», el interrogador llamó su atención. «Dígame, ¿cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal?» Comenzó a relatar la nota en el bolsillo de su marido, el encuentro en el restaurante, las extrañas conversaciones telefónicas. Con cada palabra, los acontecimientos de las últimas semanas se iban perfilando, formando la imagen de un elaborado engaño. «¿Qué es esto?» El investigador sacó un folleto brillante de una carpeta. ¿Un folleto de una agencia inmobiliaria? Mariana cogió el folleto. En la portada aparecía su casa, reformada, con una nueva fachada y un cuidado jardín. El precio era de $1,000,000. «Lo encontré en el bolso de la señorita Valdés», explicó el investigador. «Parece que ya estaban planeando la venta». Otro policía entró en el despacho. «El registro del despacho de Valdés ha terminado. Debería ver esto». Puso una pila de documentos sobre la mesa. Certificados falsificados, sellos falsos, formularios en blanco con firmas. Toda una fábrica de falsificaciones escondida en la caja fuerte del empleado del banco. «Me temo que no es su primera estafa», miró Pineiro entre los papeles. «Aquí hay documentos de al menos otras 3 propiedades. Señora Ordóñez», el investigador se volvió hacia Mariana. «Ha tenido suerte de contactar con un abogado a tiempo. Esta gente son ladrones profesionales». Llamaron a la puerta. Blanca entró, emocionada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Mariana, he venido corriendo en cuanto me he enterado». Su amiga la abrazó, susurrándole palabras de consuelo. Pero Mariana no necesitaba consuelo, solo sentía cansancio y una extraña desolación. Todo el pueblo está hablando de ello. Blanca se agachó a su lado. La detención del director del banco y del dueño del taller de coches. ¡Qué escándalo! ¿La gerente? Mariana miró sorprendida a su amiga. ¿No lo sabías? Paola Valdés iba a ser ascendida la semana que viene. Ahora, claro, eso no va a pasar. El investigador anotaba algo en su cuaderno. Así que planeaban desfalcar la casa, venderla y fugarse con el dinero. Eso parece.
señaló Pineiro en la libreta. La agencia inmobiliaria ya estaba preparando una campaña publicitaria. También han encontrado un posible comprador, un empresario de la capital. Se oyó otro ruido en el pasillo, esta vez la voz de Esteban. Exijo contactar con mi abogado. Esto es arbitrario. Mariana se estremeció. Blanca le apretó la mano con más fuerza. No le hagas caso, ya no podrá hacerte daño. Señor Aguirre, llegó la voz de un policía. Su abogado abandonó el caso cuando se enteró de la magnitud del fraude. Se hizo el silencio y luego se oyó la puerta de una celda cerrarse de golpe. Mariana imaginó a su marido entre rejas, con un traje caro, el pelo perfecto, pero ya sin su fanfarronería habitual. Necesito copias de todos los documentos. Pineiro reunió los papeles. Y el acta del interrogatorio del señor Céspedes. Vamos a presentar un informe en la fiscalía. El investigador asintió. Lo tendrá en 1 hora. Mientras tanto, vamos a grabar las declaraciones de los testigos. ¿Ha llegado ya doña Carmen? Sí, esperando en la sala de espera, respondió el policía. Y otros 3 vecinos han venido a declarar. Mariana escuchó cómo una a una las personas relataban encuentros extraños, conversaciones sospechosas, el comportamiento inusual de Esteban. La imagen del crimen era cada vez más clara. Y esto es interesante, señaló el investigador a la pantalla del ordenador. La señorita Valdés cobró una gran suma de dinero hace 2 días. Parece que se estaba preparando para escapar. Se estaban preparando los dos. Sacó Pineiro otro documento. Esteban tiene billetes de avión reservados para la semana que viene a nombre de Juan Pérez. Un joven policía se asomó al despacho. Han llegado los peritos de la agencia tributaria. Están empezando la inspección del taller. El investigador se levantó. Iré con ellos. Señora Ordóñez, es usted libre de irse, pero quédese en el pueblo. Usted es la testigo principal de la acusación. Blanca ayudó a Mariana a levantarse. Vamos a mi casa. No puedes estar sola en esa casa ahora. No, Mariana negó con la cabeza. Tengo que estar en mi casa. No me la quitaron y tampoco dejaré que el miedo me la quite. Subieron al coche del abogado. Blanca se acomodó en el asiento trasero sin poder parar de hablar. No te haces una idea del revuelo que hay en el pueblo. Todo el mundo habla de cómo Esteban y la tal Paola intentaron engañar al notario Céspedes. ¿Te imaginas? Ni siquiera sabían que era amigo de tu padre. Mariana se quedó callada, mirando por la ventana. La ciudad vivía su vida habitual. La gente se apresuraba en sus negocios, los comerciantes colocaban sus mercancías, los niños volvían de la escuela. Pero para ella todo había cambiado. Ya hemos llegado. Pineiro paró el coche delante de su casa. Espero verte en la oficina mañana por la mañana. Tenemos que preparar el papeleo para el juzgado. Mariana salió del coche. Los vecinos ya se habían reunido en la puerta. Doña Carmen, la familia del panadero, el viejo profesor de música. Todos querían expresarle su apoyo, pero ella se sentía demasiado cansada para hablar. Me quedaré contigo. Blanca la cogió del brazo. Gracias, pero necesito estar sola. Se hizo el silencio en la casa. Mariana entró en el salón, se sentó en el sillón donde años atrás se había sentado su padre. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer, se encendían las luces de la calle. En algún lugar de la comisaría, Esteban y Paola estaban sentados en sus celdas, su plan se derrumbaba como un castillo de naipes. Sonó el teléfono. El número era inidentificable. «Te vas a arrepentir». La voz de Paola temblaba de rabia. Aún así, Mariana pulsó desconectar. Luego, bloqueó el número. Ya era suficiente. No escucharía más sus amenazas y mentiras. El taller de Esteban parecía desacostumbradamente vacío. Cinta amarilla de la policía bloqueaba la entrada. Un joven agente estaba de guardia en la puerta. Dentro trabajaba un equipo de investigación, hombres uniformados que comprobaban metódicamente cada rincón, cada documento. Mariana estaba junto a Pineiro,
viendo cómo los investigadores sacaban cajas de papeles. Cada carpeta, cada hoja podía contener nuevas pruebas de los crímenes de su marido. Señora Ordóñez, se acercó a ellos el investigador jefe, Ramírez. Hemos encontrado una caja fuerte en el despacho de su marido. ¿Conoce la combinación? No, negó con la cabeza. Esteban nunca me habló de la caja fuerte. Tendremos que abrirla, indicó Ramírez a los técnicos. El ruido de las herramientas resonó en el taller vacío. Finalmente, la pesada puerta de la caja fuerte cedió. Dentro había pilas ordenadas de documentos, fajos de billetes, memorias USB y discos duros. Interesante. El investigador sacó uno de los sobres. Contratos de compraventa, para diferentes propiedades, y firmas falsificadas por todas partes. Pineiro cogió el documento. El patrón aquí es el mismo que con la casa de la señora Ordóñez. Poderes falsos, compradores falsos. Parece que su marido y la señora Valdés llevan años haciendo esto. Ramírez miró los papeles. Aquí, mire, la fecha del contrato más antiguo, hace 3 años. Mariana se apoyó en la pared. 3 años. Todo ese tiempo Esteban había estado llevando una doble vida, engañando a la gente, falsificando documentos, y ella no se había dado cuenta de nada. Otro policía entró en el taller. Jefe, tiene que ver esto. Encontraron documentos de cuentas en el extranjero en el banco. ¿Cuentas a nombre de quién? Juan Pérez y María Sánchez, pero las fotos de los documentos son Aguirre y Valdés. Ramírez silbó, preparando vías de escape. ¿Cuánto dinero hay en las cuentas? Casi $500,000. Mariana cerró los ojos. $500,000. Dinero de gente engañada, de sueños robados, de vidas arruinadas. ¿Y qué es esto? Uno de los investigadores recogió una especie de objeto. Parece un sello. A ver, se acercó Pineiro. El sello del notario Céspedes. Falsificado, por supuesto. Embólsalo como prueba, ordenó Ramírez, y comprueba cualquier documento que hayan autentificado con ese sello. Algo retumbó en el rincón más alejado del taller. Los técnicos estaban desmontando una pared falsa, revelando tras ella una pequeña sala llena de equipos informáticos. Una auténtica fábrica de documentos falsos, comentó Ramírez. Impresoras, escáneres, plastificadoras podrían haber falsificado cualquier cosa. Mariana salió al exterior. El sol abrasaba sin piedad, pero sintió un escalofrío. Fuera del taller se había congregado una multitud, periodistas, curiosos, clientes de Esteban. Señora Ordóñez, se le acercó una anciana. ¿Es verdad? ¿Han intentado quitarle la casa? Sí, la reconoció Mariana, doña Rosa, la dueña de la panadería. Jesús, se persignó la mujer. Y también firmé unos papeles con ellos, ¿no? Esteban dijo que era para un préstamo para renovar la panadería. Pineiro intervino de inmediato. ¿Qué clase de papeles firmaste? ¿Cuándo fue eso? Cada vez se acercaban más personas al taller. Cada uno contaba una historia diferente, de documentos firmados con prisas, de extrañas condiciones de préstamo, de dinero desaparecido. Señor Ramírez, Pineiro llamó al investigador. Hay más víctimas aquí. Tenemos que tomarles declaración. Los policías habían colocado una mesa justo fuera. La cola de gente que quería declarar se extendía por toda una manzana. Parece que va a ser un caso de alto perfil. Ramírez negó con la cabeza. Este es el tipo de fraude que nuestra ciudad nunca ha visto antes. Otro coche de policía se detuvo ante la tienda. Se bajó un hombre con traje elegante. ¿Investigador Ramírez? Soy de la División Central. Ha llegado a nuestro conocimiento que aquí se ha descubierto un importante plan criminal. Sí, y la escala crece por momentos. Ramírez señaló la fila de testigos. Parece que Aguirre y Valdés han estado operando por toda la región. Mariana observaba cómo desde la barrera. Cada nueva exposición, cada nueva víctima, añadía pinceladas al retrato del hombre al que consideraba su marido. Señora Ordóñez,
Ramírez se acercó a ella. Hemos terminado con la caja fuerte. Encontramos algunas fotografías interesantes allí. Le entregó un sobre. Dentro había fotos de su casa, tomadas desde distintos ángulos. Algunas estaban etiquetadas como sustitución de ventanas, renovación de la fachada, remodelación de la primera planta. ¿Estaban planeando reformas?, preguntó el investigador. No, Mariana miró las fotos. Planeaban vender la casa. Aquí, mira. Cálculos del valor después de las renovaciones. Querían aumentar el precio. ¿Y esto? Ramírez señaló la lista de nombres en el reverso de una de las fotos. Compradores potenciales, explicó Pineiro mientras se acercaba. Gente rica de la capital. Aguirre y Valdés esperaban vender la casa rápidamente tras la rehipoteca. Algo retumbó en el taller. Los técnicos habían encontrado otro escondite. De allí sacaron una caja de pasaportes. Documentos falsos, declaró el investigador de la oficina central. Y de muy alta calidad. Tendremos que comprobar todos sus contactos. Podrían estar relacionados con un grupo delictivo internacional. El día tocaba a su fin, pero el trabajo continuaba. Los agentes de policía estaban empaquetando pruebas, registrando declaraciones, fotografiando cada detalle. La historia de un pequeño taller de reparación de automóviles se estaba convirtiendo en un caso criminal de gran repercusión. «Vamos a casa». Pineiro tocó el hombro de Mariana. «Estás cansada, y ahora hay especialistas trabajando aquí». «Espera». Sacó de su bolso un cuaderno en el que había estado anotando todos los sucesos sospechosos de las últimas semanas. «Quizá haya algo aquí que sea importante para la investigación». Ramírez echó un vistazo a las notas. «Sí, esto será útil. Sobre todo las fechas y las cantidades. Es usted muy observadora, señora Ordóñez». «Solo intentaba proteger mi hogar», respondió ella en voz baja. En ese momento llegó una voz excitada desde la radio de la policía. «Urgente. Valdés ha intentado suicidarse en su celda». Ramírez cogió la radio. «¿Qué ha pasado?» «La hemos encontrado a tiempo. La llevan ahora al hospital custodiada». «¿Y Aguirre?» «Bajo fuerte vigilancia, exigiendo un abogado y amenazando con demandar a todo el mundo». Mariana escuchó las negociaciones en silencio. Paola Valdés, una depredadora segura y elegante, no había sobrevivido a su primer día en una celda, y Esteban seguía intentando amenazar, incluso después de estar entre rejas. «Vamos», repitió Pineiro con insistencia. «Mañana va a ser un día duro. Tenemos que prepararnos para la vista preliminar». Mariana asintió. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un púrpura oscuro. Los focos de la policía iluminaban el taller donde se seguía trabajando. Mañana los periódicos escribirían sobre el caso, los nombres de Esteban y Paola en primera plana, y ella volvería a su casa, lo único que permanecía inalterable en su mundo destrozado.